Alberto Despradel, por su intervención tan enriquecedora. Usted tiene una capacidad de síntesis extraordinaria, dada su experiencia también. Yo creo que nada de lo que hemos visto conectarse en su charla ha sido fortuito. Ha habido que atravesar años de explorar este tema dominico-haitiano tan espinoso, tan complejo, tan desafiante y hasta motivadora en última instancia, porque debe motivarnos a buscar esos puntos de entendimiento, ¿verdad? Entre ambas naciones. Dado que usted se va en breves momentos para una reunión, yo quisiera abrir un tiempito de preguntas y respuestas con el embajador, y luego que él se marche podemos ya continuar con el orden de las charlas y el coloquio. Pero el embajador tiene un compromiso ahora y va a tener que salir. Así que vamos a estar tomando preguntas. Yo quisiera comenzar con la primera. No sé si esto ya se puede prender aquí. Embajador, ¿hay alguna posibilidad de que el gobierno haitiano haya encontrado otras rutas comerciales por alguna otra transición de intereses dentro de la burguesía haitiana y dentro de la clase corporativa haitiana y de la industria haitiana, que es bastante reducida, por lo que ellos hayan comenzado este proceso de vetar productos dominicanos? Sí, evidentemente. El veto fue la medida administrativa. Se hizo una investigación. Primero nos tomó de sorpresa. No fue una medida administrativa del gobierno haitiano adoptada, asumida de manera consensual como debe ser, o bien con los procedimientos clásicos de las relaciones fraternales y decentes que existen entre nuestros dos países. A nosotros no nos informaron nada. Prácticamente nos tomó de sorpresa a todos. Fue una cosa única. Por ejemplo, a mí me llamó por teléfono alguien y me dijo: tú sabes que acaban de tomar una medida prohibiendo el ingreso de los productos dominicanos en Haití. Yo dije: no, pero eso no es posible porque nosotros no tenemos ninguna información previa de que hay esa intención. ¿Y eso fue la primera vez en el 2013 o no, ahora eso fue en esta ahora, ocasión? estoy hablando de los 23 productos. Okay. Y esa medida administrativa pues fue después, unos minutos más tarde, que por correo electrónico nos enviaron la resolución que adoptó, que asumió, pero esa inclusive en ella misma tiene un problema constitucional haitiano, porque la medida fue adoptada y firmada por el ministro de Finanzas. Y en la República de Haití es un gobierno presidencial parlamentario. Y en consecuencia existe lo que se llama refrendar las medidas. El presidente promulga el decreto o la disposición presidencial, pero tiene que ser refrendada primero por el ministro de la responsabilidad, en este caso el ministro de Industria y Comercio, el ministro de Finanzas y los otros ministros. Entonces ustedes ven que ese documento debió haber contenido por lo menos la firma del presidente y los ministros. Pero en este caso no, en este caso fue un ministro que firmó eso y no existe en el documento el ministro de Industria y Comercio, no firmó eso. Pero eso refleja lo que dije hace unos segundos, unos minutos, que el comercio, acuérdense que es un comercio, quiere decir que hay productores dominicanos que venden a comerciantes haitianos, en consecuencia hay una línea de venta que implica que hay un involucramiento, un sector de la élite haitiana, comercial haitiana, en ese comercio. Bueno, pues el que vende, distribuye el cemento dominicano, pues hace un buen negocio. El que distribuye varillas dominicanas, un buen negocio, galletas dominicanas, harina, todo, bueno, un buen negocio. Pero es que quienes promueven, reciben con alegría esa medida son precisamente los que no tienen ese negocio. Pero ustedes saben que hay dos países fundamentalmente que quieren el mercado haitiano maravilloso, que son Brasil de un lado, Colombia del otro. Entonces, desde luego, que ciertamente que los que promovieron esa medida en el campo empresarial tienen que haber organizado previamente unos mecanismos de contacto que les permitieran sustituir y reemplazar la producción dominicana vendida allá.
Y es cierto que la Cancillería hizo una queja formal ante la Organización Mundial del Comercio. Sí. ¿Había algún convenio, alguna responsabilidad? No, desde luego se violaron todo. Acuerdo. Se violó todo. Primero, ustedes no me pueden dificultar. Un principio del derecho del comercio internacional actualmente es facilitar el comercio. Usted no puede hacer ningún tipo de obstáculo. Las rutas, la vía más directa, porque ellos no prohibieron el ingreso de los productos dominicanos. Ellos lo que no prohibieron que ingresara por vía terrestre. Nos dificultaron la cuyo ellos aceptan los productos dominicanos, pero por vía marítima o aérea, pero a dos puertos, a dos destinos, o Cabo Haitiano o Puerto Príncipe. Eso es violatorio del comercio internacional. Wow. Y si ya hay esa percepción de que hay rutas alternativas del comercio que les son rentables a una élite haitiana, por lo cual quizás se tomó esa decisión, ¿por qué vemos que el representante de la Unión Europea advierte en Haití sobre una posible apreciación de esos productos en el mercado haitiano por la escasez? No, por primero la ruta crítica va a ser desplazar eso y organizar las redes de venta y esas cosas y distribución. Segundo, el tiempo, y tercero, que no va a ser al mismo precio dominicano. Ciertamente va a ser mucho más caro. Pero eso ha creado grandes tensiones en la zona fronteriza. Porque es que ustedes se olviden que hay un componente político fundamental en todas estas cosas. Que es que tocaron, sí, afectaron a los grandes comerciantes haitianos, digamos, que distribuyen los cementos dominicanos, 4 o 5 grandes comerciantes haitianos que son los, digamos, los intermediarios, los representantes del cemento. Pero hay el ministro Castillo dice que el comercio informal representa el 70% del comercio informal. O sea que hoy hay unos volúmenes de comercio. Entonces el comercio informal no lo hacen grandes comerciantes, lo hacen de medianos comerciantes, pequeños y micro comerciantes. Entonces, o sea, lo que usted golpea con la medida que se hizo es una amplia capa de la población haitiana que está a caballo sobre la frontera haitiana, dominicana, del lado haitiano. Y esos negocios van desde la frontera dominicana hasta Cabo Haitiano, de la frontera en el norte hasta Gonaïve en el centro y hasta la misma capital haitiana en el sur. Eso ha afectado sensiblemente la cadena de distribuciones de los productos esenciales de la supervivencia haitiana. Y eso va a tener un costo político. Verdaderamente. ¿Hay alguien en el público que tenga alguna intervención o alguna pregunta al embajador, señor? Sí, como dije esta mañana, Roberto Camejo, de Dajabón. Señor embajador, usted magistralmente y con mucha afluencia ha dicho una historia dominicana que yo realmente no la conocía o la conocía de otra forma. En 1929 yo creo que se ratificó la frontera porque no podemos dejar de reconocer que lo que pasaba entre los países que nos colonizaron, especialmente España y Francia, y sus tratados fueron lo que realmente hicieron la frontera haitiana. En 1929 se ratificó, pero no vamos a cosas. Yo quería hacer una pregunta casi vulgar, porque el joven empezó diciendo que en estos momentos las relaciones dominico-haitianas en cuestión de derechos humanos estaban en su punto pico. Y yo no creo que en cuestión de derechos humanos. Yo hablaba en sentido general. Pero dijiste de derechos humanos, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí, derechos humanos y No, yo creo que en cuestión de Estado, que están en su punto pico. Y hay otra cosa. El gobierno haitiano da la impresión de que no tiene intención de negociar con el gobierno dominicano, porque usted mismo tiene que haber defendido la actitud del gobierno haitiano cuando empezó a desacreditar el gobierno dominicano. Primero fue con la fiebre aviar, sin ningún criterio técnico, dice que nuestras aves están enfermas.
Y aunque no se haya resenciado, ¿cómo es que se dice? ¿Cómo te digo? Bueno, aunque no haya pasado eso, el efecto está y lo aprobó el Estado haitiano. Los productos no pueden entrar vía cosas. Y el Estado haitiano siempre ha mostrado altanería, y eso se entiende, para negociar con el gobierno dominicano. Entonces, a mí, con mi muy bajo conocimiento en relaciones internacionales, me da vergüenza ser dominicano de la forma en que ustedes están dirigiendo las relaciones entre el Estado haitiano y el Estado dominicano. Porque digamos que hay una dictadura en Cuba. ¿Por qué los haitianos no van para Cuba? Y en Cuba, y los cubanos lo aceptan como nosotros lo aceptamos. Hay muchos conceptos, muchos. Por mi bajo conocimiento reconozco que yo creo que ustedes quieren la unificación de la isla. Gracias. Mira, yo le escuché, señor Camejo, con mucho respeto, porque esta democracia nos ha costado mucho trabajo a muchos de nosotros que se construya. Y se ha pagado un alto precio para que exista esta democracia, y es en ejercicio de esta democracia que yo lo he escuchado con mucho respeto. Pero usted no es respetuoso con nosotros. No, desde luego. Le acepto su excusa por todos los elementos introductivos que usted utilizó en su exposición. Mire, tenemos derecho hasta eso. Mire, primero, nosotros sí defendemos la patria dominicana con profesionalidad, con valor y con dignidad. Lo que pasa es que si usted quiere que nosotros defendamos la patria dominicana de su manera de ver, con su manera de ver, nosotros no lo vamos nunca a defender. ¿Usted sabe por qué? Porque nosotros sí está en su pico los derechos humanos. Por primera vez y por mucho tiempo, sí se está en su pico los derechos humanos, y nosotros sí decimos que aquí respetamos los derechos humanos de los haitianos que no se respetan en Haití. Entonces vamos a medirnos. La lengua castigo del cuerpo, oiga bien. Con la mayor tranquilidad del mundo les puedo decir que sí nos hemos embrujado a defender la dignidad del pueblo dominicano respetando derechos humanos. Nosotros establecimos un plan de regularización como en ningún país de América. Financiamos como nadie ha financiado, ningún país ni de Europa ni de América, un plan de regularización. Tratamos de darle documentación a todo el que estaba en territorio dominicano si presentaba documentos. Desafortunadamente, como en Haití no se respetan los derechos, no hay ciudadanos y en consecuencia los ciudadanos no están documentados, nos fue difícil documentar todos los haitianos que quisimos documentar, pero no pudimos porque ellos no presentaban ningún papel. Se llegó incluso aquí a hacer documentaciones a partir de un papelito que nos dio la Embajada de Haití, que decía, aquí está Juan Pérez, que ha solicitado un pasaporte y no se lo hemos entregado porque no hay en Haití. Y nosotros a partir de ese papel aceptamos eso. Eso no lo acepta ningún gobierno del mundo. Ahora bien, no vamos a hacer la masacre del 37, porque la visión que inspiró la masacre del 37 desafortunadamente no es mi visión, ni es la visión de Danilo Medina, ni es la visión de la mayoría del pueblo dominicano comprometido con su realidad. Porque ya hace tiempo, distinguido amigo, que ya los dominicanos se ven en el espejo y ellos no van a ir un hispano caucásico, blanco, rubio con ojos azules. Ellos no ven eso ahí. Ellos ven lo que son y saben que nosotros somos dos pueblos pobres, afroamericanos, que estamos obligados por razones históricas que no es la de nosotros, ni razones geográficas. Estamos obligados a compartir una existencia y ni ellos nos van a masacrar, ni nosotros lo vamos a masacrar. Bueno, entonces lo otro, sí se definió, comenzó a definir. Ese cuento de que se ratificó frontera en el 29, eso no es verdad. Las fronteras no existían. Existía lo que se llama en derecho internacional una línea de cese de fuego que se definió. Espérese, porque yo no soy economista,
yo lo que sé de derecho internacional y de relaciones internacionales. Oiga bien, no, ¿qué tratado de Basilea? Es el mundo, el tratado de Basilea le entregó a Francia, oiga bien, Rizwi Aranjuez le entregó a Francia el espacio y definió una frontera entre colonias. Pero hubo una revolución que se quiere negar, la revolución que transformó objeto y hombre en seres humanos, que fue la revolución de Santo Domingo dirigida por Toussaint Louverture, que liberó definitivamente el hombre de la indignidad de la esclavitud. Y esa revolución se llevó de encuentro el ordenamiento colonial. ¿Por qué? Porque en Basilea, España derrotada, le entregó a Francia toda la isla. La colonia española derrotada, que ya era una colonia de quinta categoría, se vio obligada a entregarle a España, a Francia, toda la isla. Entonces, cuando usted hace acto colonial de cesación de poder de su territorio, usted borra lo trazado. Entonces, ¿qué nos dividió de Haití en el año 1856 cuando se firmó la tregua? Nos dividió la línea de cese de fuego, porque se armó un tiroteo y nosotros llegamos ¿hasta dónde? Hasta el 1856, donde estaba la línea de cese de fuego. Los haitianos nunca quisieron establecer ese acuerdo claro y preciso y lo logramos en el año 1929. Ahí se comenzó a definir de manera pristina, clara, legal, las dos áreas de soberanía dominicana y la área de soberanía haitiana. Pero en ese acto del 29 hubo bolsones de indefinición de límites fronterizos, que fueron la zona de la Miel, entre Bánica y Loma de Cabrera, la zona del lago del fondo Sumatre y una zona por la zona de Fonberet. Entonces, pero el norte no hubo problema. Hasta Loma de Cabrera, eso estaba definido. Hasta Loma de Cabrera, ¡pah! Definido. Ahí no hubo. Y de Tecló sobre el Jimaní hasta Pedernales no había problema. No había problema en esos cuatro áreas entre Jimaní y Loma de Cabrera. Entonces Trujillo, el generalísimo y doctor Rafael Leonidas Trujillo Molina, benefactor de la patria y padre de la patria nueva. ¿Usted sabe por qué era la patria nueva? Porque no era la patria de Duarte, era la de él y de Santa Ana. ¿Usted sabe por qué era la patria nueva? Porque él dijo que la patria nueva era de orden y disciplina, lo antes era otra cosa. Entonces, la de Duarte, de 1844 hasta el 30. Del 30 al 61 la de él, y vuelve Duarte a coger la patria del 61 hasta ahora. Y esa patria no es genocidiaria ni racista, porque Duarte no hizo una independencia a partir del concepto racista. Duarte decía que el pueblo haitiano era digno y maravilloso porque hizo la mejor y más hermosa revolución. No, imposible. No, porque es que no hay que ser genuflexo. Mire, para ejercer los conceptos de la democracia no hay que dar patadas, pero tampoco hay que ser genuflexo. Entonces, con calma, y vamos a seguir así. Vamos a elaborar estas relaciones hermosísimas que tenemos que plantear entre estos dos pueblos que están condenados o están premiados por la geografía y la historia a vivir juntos hasta el fin de los fines. Usted no lo verá ciertamente. Yo trataré de ver un poquito más, pero ninguno de los dos terminaremos. Hay un dato interesante. Sí hubo un tiempo de la historia haitiana en la que braceros haitianos iban por temporadas a Cuba para el corte de la caña. Sí se dio efectivamente en algún momento. ¿Y se aceptaron? No sabía. Bueno, o sea Sí, sí había pasado anteriormente. Te puedo abundar un poquitico. Sí, Geo Ripley, de UNIBE, y amigo del embajador de Pradel. Hermano. Sí, en la zona de Camagüey y Santiago de Cuba están los hijos y nietos de todo ese grupo haitiano que fue en un momento. Yo te diría más lo nacionalizado. Espérate, déjame llegar. Esos grupos de origen haitiano son cubanos y mantienen su nacionalidad cubana adquirida los
ancianos que ya están ancianos, que son de origen haitiano, pero los hijos son cubanos, pero mantienen también las tradiciones de origen haitiano con una maravillosa celebración en danza, música, vudú, gagá y unas tradiciones que se mantienen muy fuertes, pero están integrados a la sociedad cubana con respeto y dignidad. Perfecto. Tenemos espacio para una pregunta más. ¿Quién se interesa? ¿Quién quiere hacer una pregunta? Sí, sabemos que el embajador de Pradel está urgido de salir porque tiene compromisos, pero lo que un tanto le conocemos, sabemos que aquí estamos ante una persona, una personalidad dominicana que conoce muchísimo, porque ha dedicado su vida a eso, a cuáles son las relaciones dominica-haitianas. Él nos ha dicho que muchas personalidades dominicanas del quehacer político dominicano han manifestado, y es cierto y no hay vuelta para atrás, que tenemos que convivir en Haití, República Dominicana, República Dominicana. Pero yo voy un poco más lejos, embajador, y por favor, usted que estará muy enterado, los fronterizos y los dominicanos todos estamos interesados en que de manera efectiva tengamos entendimiento con el pueblo haitiano. Y usted es un embajador capaz, sin la menor duda, de ayudar a buscar fórmulas armónicas para que así sea. Parecería ser, y aquí voy a sentar, economizando el tiempo, parecería ser que por fin, en los últimos tiempos, en el último año o algo así, hemos encontrado la fórmula que hemos estado buscando por mucho tiempo para que haya entendimiento. ¿Cómo es posible que los dominicanos, y yo vaya a los dominicanos, y posiblemente parte de la intelectualidad haitiana, no pudiera entender que para que haya armonía tenemos que desarrollarnos? Que con miseria no nos vamos a entender, con hambre no nos vamos a entender. Entonces ahora ha surgido el llamado Plan Binacional de Desarrollo Fronterizo, que humildemente yo le he dado seguimiento a esa parte y creo realmente que es la fórmula por excelencia. Que los empresarios dominicanos con empresarios haitianos se hayan puesto de acuerdo para desarrollar la región fronteriza toda, de un lado y de otro lado, pero que también eso sirva realmente de fórmula para hacer entender a los políticos dominicanos y haitianos que es la única fórmula posible para el entendimiento. Mi pregunta, por favor, si usted puede dárnoslas dentro del marco de la prudencia que su investidura de embajador le asiste. ¿En cuánto tiempo podríamos comenzar a ver ya resultados de desarrollo? Y si usted podía ampliarnos el concepto binacional de desarrollo transfronterizo. En realidad, en esa dinámica, el Estado dominicano acompaña al sector privado, porque en realidad el sector privado constituye la locomotora fundamental para la elaboración y el desarrollo de esa articulación de relaciones comerciales e industriales transfronterizas. Nosotros pautamos, se hacen acuerdos de trabajo, se afina desde el punto de vista de la diplomacia y las relaciones binacionales, los marcos jurídicos y los marcos políticos en el que van a trabajar, pero el elemento fundamental que mueve la dinámica de esas relaciones es el sector privado. Es interesante que sea el sector privado y es conveniente que sea el sector privado, porque el sector privado supera las pequeñeces de las rivalidades generadas por las individualidades que florecen en el ejercicio de la política y la diplomacia. Nosotros duramos mucho tiempo dando vueltas porque tenemos que validar ego y justificar mis espacios de control, mientras que el sector privado es más pragmático, tiene menos prurito, menos ego pequeño que proteger y encaminar. Yo pienso que
como yo le decía hace unos minutos, la experiencia, la experiencia, la madre de la teoría, y la experiencia de Fernando Capellán en el norte ha sido una lección extraordinaria de que el empresario puede emprender, puede insertarse en cualquier nivel de social y en cualquier geografía y ayudar a transformar al hombre y su entorno. Y eso ha hecho la experiencia de ellos. Pero hay otra, la dinámica de cómo funcionan los mercados transnacionales en Elías Piña, en Dajabón, en Pedernales y en Jimaní. El caso emblemático del mercado binacional es Dajabón. Porque en realidad se habla de frontera. No hay una frontera. Hay las fronteras, inclusive con vinculantes históricas bien definidos. En la frontera que va desde Manzanillo a Loma de Cabrera, esa frontera siempre estuvo definida. Era una marca hispánica bien clara y definida. El río Masacre definía la continuidad y discontinuidad de dos espacios culturales muy bien definidos. De este lado, el espacio cultural de los dominicanos, y de aquel lado, el espacio cultural de los haitianos. Pero yo quiero que ustedes sepan que el primer millonario, como dice don Juan, que existió en la historia de la República Dominicana, fue Juan Isidro Jiménez Grullón, Juan Isidro Jiménez Pereira, el abuelo Juan Isidro Jiménez Grullón, y el que fue presidente de la República Dominicana, don Juan Isidro Jiménez Pereira. Y ese señor donde se hizo millonario fue en Cabo Haitiano y en Montecristi. Pero donde estaba la casa fundamental de los Jiménez era en Cabo Haitiano. Entonces, esa es una dinámica histórica y geográfica totalmente distinta al norte. Después viene la dinámica que comienza en Loma de Cabrera y que termina en Hondo Valle, que es la dinámica que enfrenta la zona ganadera y productiva y productiva agrícola de San Juan, que ahí que hay un valle altamente productivo y que va de San Juan hasta Gonaif, que es la planicie central haitiana, y el lado de nosotros de San Juan y Elías Piña. Esa tiene otras características, esa frontera. Después hay la frontera de los dos lagos, la frontera de los lagos, que es una fronterita estrechita que va de Hondo Valle hasta Fonveré. Y hay un hoyo, pero entonces, ¿qué pasa? Ustedes dicen, pero eso es muy pequeño, sí, pero ahí se encuentra la República de Puerto Príncipe, que representa el 40% de la población haitiana, pero el 90% de la economía haitiana. Pero acuérdense muy bien, y ahí después hay de Fonveré, que es la montaña que está arriba, la zona montañosa que está arriba de Jimaní, hasta Pedernales, es otra frontera, sui generis, la que enfrenta a Pedernales de Anzapitre, que no hay ni siquiera comunicación terrestre interna del lado haitiano. De Anzapitre hay que irse en barco a Yacmel, porque si usted se va por carretera, bueno, no en carretera, un trillo que ni un chivo la cruza, pero van. Entonces, esas son 4 fronteras con características históricas, económicas y sociológicas totalmente distintas, o distintas. Pero hay otra cosa, que esa visión la asume el empresariado dominicano, pero que el empresariado dominicano tiene un compromiso también con lo dinámico del empresariado haitiano, y que en ese compromiso de desarrollo yo creo que se encuentra el futuro de la isla. El futuro de la isla, ustedes van a ver que dentro de 30 o 40 años se encuentra ahí. Pero eso no quiere decir que nosotros vamos a diluir la sociedad de la nacionalidad dominicana. No, señores, eso nunca se va a diluir, porque el alma de los pueblos es su identidad cultural y social. Lo cuarto no es otra cosa. Lo cuarto es otra cosa. Es su identidad cultural y social. Y algunas veces religiosa. No, la autoestima es la conciencia que tiene el hombre de que él es un ser humano. Pero cuando usted tiene una sociedad reprimiendo y diciendo que usted no vale nada porque usted es negro, entonces los dominicanos negros no tienen autoestima, porque es un problema de agresión. Entonces, ese es el problema que se plantea. El futuro está en la capacidad de creación y dinamismo de las jóvenes y los jóvenes dominicanos que entiendan que hay patria por muchos siglos y por muchos milenios, en la medida que ellos sepan defender esa patria con dignidad. Pero para defender la patria no hay que demostrar ni denotar a nadie. No hay que decir que el otro es inferior y que tú eres superior. Y no hay que pensar tampoco que hay pueblos superiores y pueblos inferiores.
la epopeya independentista más grande escrita en la historia de la humanidad, desde que existe el hombre que se paró de 4 patas a 2 patas, la hizo el pueblo haitiano cuando convirtió objetos y animales que eran los esclavos. ¿Usted sabe por qué yo digo que eran animales? Porque cuando usted compraba una finca, decía, vendo 1000 tareas de tierra, que tienen 2 casas de ladrillo, un horno de cal, un horno de cosas. Tiene 600 tareas plantadas de caña y hay 10 burros, 4 chivos, un morenito que se llama Chico de Pradel y un mulatico que se llama Antonio Felipe. Nosotros, nuestros antepasados, mis antepasados, estaban considerados animales u objetos en todos los derechos de todas las metrópolis del mundo, desde Inglaterra hasta Portugal. Habían códigos negros que establecían eso. Éramos objetos. Y la única revolución que la dirigieron los pobres con aliados blancos fue la haitiana, porque todas las otras revoluciones de América, desde Estados Unidos hasta la Patagonia, la eligieron las élites ricas, que eran generalmente los blancos criollos que peleaban contra los blancos de allá. Bolívar era el jefe de los mantuanos. Y es cierto que los gran colombianos, encabezados por Bolívar, y Santander era la élite. La élite fue que hizo la revolución. Tanto así, pero no nos metamos en eso para evitar problemas con la revolución chavista, que Bolívar fusiló el líder más importante que tenían los mulatos y los negros, que se llamaba el general Piar. Eso es conocido. Piar, que era un mulato. ¡Pra! Exacto. Pero ellos sí apoyaron la independencia haitiana. Ellos sí no, los haitianos apoyaron a Bolívar y le dieron hombres, armas, fusiles, cuarto y una imprenta. Y la única condición que hizo Petión fue haga su revolución. Hubo 2 cosas interesantes. Dessalines apoyó a Miranda, que fue el precursor de la independencia venezolana, y cuando Miranda fue a Jacmel y se entrevista con Dessalines, la bandera de Venezuela no la creó Bolívar, la creó Miranda, y la creó en Jacmel. En Jacmel, ahí fue que se creó Miranda. Y cuando fue hablando con el emperador Dessalines, y el emperador que estaba oyéndolo a él, hablando en español, en francés, porque hablaba francés, le estaban traduciendo, porque acuérdense que él fue general del ejército francés, Miranda, y de Napoleón, y general también del ejército del zar, de la zarina. Le dijo, explícame cómo es que tú vas a hacer la revolución. No, yo voy a hacer una revolución con los mantuanos de esta manera, de esta manera. Entonces, Dessalines, que estaba desbaratando tabaco porque él olía a tabaco, rapé, se llamaba eso, le dijo, ¿y cuándo usted ha visto que una revolución la hacen las élites sin cortar cabeza y quemar las casas? Llevando la revolución a los extremos. Ahí Bolívar, bueno, pues yo lo voy a ayudar de todas maneras, le dio la ayuda que le iba a dar. Miranda fue a Venezuela y lo derrotaron y murió preso. Bolívar tuvo otra experiencia, porque Bolívar no tuvo enfrente al emperador, Bolívar tuvo enfrente al liberal, a Petión, al mulato. Y el mulato lo oyó y le dijo, mira, yo te entiendo que los mantuanos hagan la revolución, porque yo soy parte de la élite blanca, pero hay una cosa, que yo hice esta revolución con los negros, si no lo hubiera hecho, y no se podía hacer la revolución. Bueno, vete, haz tu revolución mantuana, pero libera a los esclavos. Bolívar cumplió liberando a los esclavos de su familia, pero en Venezuela liberaron a los esclavos, fueron los federalistas en el año 1856, cuando la ceniza de Bolívar ya era ceniza. Y eso es una realidad. Es histórico que Petión se quita su sable, el sable histórico de la libertad, se le entrega a General Bolívar y le dice, libera a los negros, tu compromiso conmigo es liberar a los negros de todo el continente. Hay la gran batalla de Ayacucho, que es la última que marca la presencia hispana en América,
del sur, y entrega a un general peruano el sable, que era de Desalín. Tengo ubicado el sable en Perú y hay la posibilidad en algún momento de que vuelva a Haití.